Vamos a comenzar hablando sobre la posesión. Y el artículo 771 dice que la posesión es la tenencia de una cosa. Fíjense ustedes. Vamos a hablar un poco sobre eso. O el goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que detiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. A la posesión se le considera un concepto jurídico que es anterior al de la propiedad. ¿Pero por qué digo esto? Porque en la actualidad hay más poseedores que propietarios. La posesión se considera como un hecho. Gramaticalmente no podemos confundir poseer con tener o posesión con tenencia. Y fíjense lo que dice el 771. La posesión es la tenencia. Y fíjense ustedes, no podemos confundir entre poseer con tener o posesión con tenencia. La posesión consiste en un poder físico que ejercemos o que ejerce a alguien sobre una cosa para sí mismo, ya sea en custodia, es decir, un depositario, o en garantía del cumplimiento de una obligación a favor del poseedor. Por ejemplo, en los casos de la prenda o en los casos de la anticresis. O que la tiene con el fin de usarla o de explotar de ella y beneficiarse económicamente, con independencia de la intención en el poseedor de considerar ese bien como propio. Pero, ¿quiénes son poseedores? Vamos al ejemplo de quiénes son personas que son consideradas por la ley como poseedores. Pues el propietario, indiscutiblemente. El arrendatario es un poseedor precario. ¿Pero por qué precario? Porque él es poseedor cumpliendo con ciertas determinadas razones que la ley le da, y además de eso su posesión es precaria porque él cumple ciertas condiciones. El depositario, el acreedor de prenda o de anticrético, por ejemplo, el comodatario, el usufructuario, el usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la ley la posesión es una relación de hecho entre la persona y la cosa, con el fin de su utilización económica. Por lo tanto, es poseedor quien está en relación económica directa con el bien. Relación económica directa, es decir, quien está en uso de ese bien. Pero, ¿qué diferencia hay entre la posesión y la propiedad? Pues que mientras la propiedad es un derecho, la posesión es un hecho. No todo poseedor es propietario, como ya les había dicho, pero sí al contrario. Todo propietario puede ser o no poseedor, bien porque él esté haciendo uso de la cosa o otro la esté haciendo en nombre de él. Pues porque no siempre el propietario explota o disfruta del bien o bienes de los cuales es dueño. Entonces otro sujeto asume la posesión directa, ya sea propia decisión o porque el propietario se lo ha transferido. ¿Por medio de qué? Por medio de una anticresis, por medio de una prenda, por medio de un arrendamiento, por medio de un comodato o por medio de un depósito. El propietario debe tener un título legal de su derecho de dominio y puede, en ejercicio de su facultad que le concede la ley, gravar o enajenar el bien, lo que no le está permitido al simple poseedor. ¿Qué significa esto? Esto forma parte de, recordemos que habíamos hablado de que el derecho de propiedad es como un papel que nosotros rompemos en varias tiras, es decir, y cada tira de esas representa una parte del derecho de propiedad. Y entre ese derecho que tenemos existe el de que podamos nosotros
a nuestro bien, gravarlo de alguna obligación. Es decir, nosotros vamos a colocar en garantía del cumplimiento de esa obligación a nuestro bien. ¿Y quiénes pueden ser poseedores? Pues las personas naturales o jurídicas, sean de derecho privado o público. En cuanto a la capacidad requerida para poseer en las personas jurídicas, esa está prevista en este código y en algunas leyes por allí. ¿Y qué tipos de bienes existen? ¿O sobre qué tipo de bienes recae la posesión? Pues sobre bienes inmuebles o muebles corporales, o sobre derechos inherentes a la propiedad. La posesión de valores se ejerce en los instrumentos que los representan, básicamente. La tradición de valores se realiza con la entrega de títulos que la representan. La posesión se extiende a la cosa principal, ojo, a sus integrantes y a sus accesorios, tratándose de inmuebles. Dentro de la clasificación de posesión tenemos la inmediata y la mediata, la legítima e ilegítima, de buena y de mala fe, pacífica y violenta, en nombre propio y en nombre ajeno. Hablando un poco más específicamente y rápidamente de cada una, pues la inmediata es la posesión de quien está en contacto directo con el bien. En ese caso tenemos el ejemplo del arrendatario, del acreedor anticrético o prendario, la del usufructuario, depositario, que la reciben temporalmente por voluntad del propietario. Fíjense que es inmediata. Cuando es mediata, por ejemplo, es la posesión ejercida de modo indirecto por quien confiere la posesión. Así, la del dueño que cede el uso al arrendatario. Fíjense que es mediata. Legítimamente o la posesión legítima es aquella que proviene de cuando el poseedor carece de título o este es nulo, o recibe la posesión de quien carece de derecho para transmitirla, o que el modo de adquisición sea insuficiente. Este es el caso en el que es ilegítima, en el caso que es ilegítima. Esto es la posesión que no se obtiene por derecho, que es la posesión recibida de un incapaz, o por donación de un inmueble por documento privado. Existe la posesión de buena fe también. Acá pues debe haber necesariamente un título de posesión, obviamente, sea o no justo, y el poseedor debe estar convencido de que su título es legítimo. Pero ese título en realidad está viciado. Acá la posesión es de buena fe, porque el poseedor cree en su legitimidad por ignorancia o por error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título. Esto es muy importante, pues aquí estamos comenzando a hablar de la prescripción adquisitiva. Esta legitimidad dura mientras las circunstancias permitan al poseedor presumir que posee legítimamente o mientras sea citado en juicio. Esto es en los casos de que una persona comenzó poseyendo dicho bien bajo una figura legítima o de buena fe, y pues con el paso del tiempo pues pretende ser reconocido como dueño. En la actualidad pues hay personas que, siendo arrendatarios, pues atribuyen tener un derecho que no existe, basados en que tienen 20, 30 años bajo la figura de arrendamiento, y pues se consideran después de todo ese tiempo tener algún derecho sobre la propiedad, y les informo desde ya que eso no existe. Eso no existe. Y la ley contempla un procedimiento llamado la prescripción adquisitiva, que va a contemplar, a través de una serie de presupuestos que la ley exige a una persona que quiera hacerse de la propiedad de un bien que no le pertenece, en este caso de un bien inmueble, pues debe cumplir con una serie de requisitos.
Por supuesto, también existe la posesión de mala fe, que es una figura contrapuesta, por supuesto, y puede ser una posesión sin título o también con título insuficiente y el poseedor conoce de esta situación. En este caso estamos hablando de una figura como la invasión, por ejemplo, o aquel arrendatario que comenzó muy bien, muy bonita su relación arrendataria, de un momento a otro él no quiso seguir pagando y pues ahora pretende hacerse de los derechos de ese inmueble. Eso lo hay muchísimo. Ambas producen efectos jurídicos distintos, pues así el poseedor de mala fe deberá restituir los frutos indebidamente percibidos y pierde las mejoras útiles de recreo, es decir, todo aquello que le haya hecho. En una legislación que de verdad funcione, porque en la actualidad eso está en un limbo, pues las instituciones deberían reconocer el derecho de propiedad y por tanto desalojar a las personas que estén ocupando un inmueble que no les pertenece. Sin embargo, pues por un dictamen de la Sala Constitucional, pues están suspendidos los desalojos de las viviendas. Pues el Estado creó una superintendencia llamada SUNAVI, que es la Superintendencia Nacional de Vivienda, a través de las cuales los arrendatarios y arrendadores deben inscribirse. Y por supuesto que después de todas estas problemáticas, pues prácticamente desapareció la figura del arrendamiento de viviendas. Cuando no hay garantías de parte de un Estado de garantizar el derecho de propiedad de un dueño y deja a la suerte de un irresponsable arrendatario el destino de un inmueble, pues por supuesto que cualquier dueño de inmueble pues se va a negar rotundamente a utilizar esta figura porque tiene autoridades que no le garantizan reconocer su derecho de propiedad. Existe por supuesto también la posesión pacífica, que es la que se obtiene por medios tranquilos, como dicen, puede ser legítima o ilegítima. A pesar de ello, se le contrapone la figura de la posesión violenta o viciosa, que es la adquirida por medios de fuerza o por abuso de confianza. Bien porque puede darse por el ejemplo que les dije anteriormente, o bien porque la persona simplemente vio la casa vacía, en el caso de los inmuebles, y pues se apoderó de ello y dice que es de él a partir de ahora. O por ejemplo, pues en el caso de una embarcación, de un vehículo, etc. También existe la posesión en nombre ajeno, que es la que ejercita por los representantes legales o por sus mandatarios en nombre de incapaces o mandantes, los mayordomos, los empleados. Los empleados no ejercen posesión, no son poseedores, son simples encargados. Ojo con eso. También existe una figura llamada la presunción de no inversión, que establece cuando alguien ha principiado a poseer en nombre de otros, se presume que la posesión continúa como principio. ¿Ok? El 772 le da una legitimidad a la posesión, pero esta debe cumplir con unos requisitos que esta establece. Debe ser continua, no interrumpida, pacífica, pública, no equívoca y con intención de tener la cosa como suya. Aquí estamos hablando concretamente sobre la adquisición por prescripción. Esos son los requisitos que establece la ley para uno poder llegar a aspirar a poseer o a que se le atribuya una propiedad por prescribir, por una prescripción que establece la ley, que es de 20 años sobre los inmuebles y de 10 años sobre los muebles. Ya habíamos hablado un poco sobre eso. Y en este caso el procedimiento se llama procedimiento por prescripción adquisitiva de inmueble. En el audio siguiente vamos a culminar con el tema que estamos hablando.